sí la miro. Ok, vamos a esperar tantito que den las 8 para poder iniciar. Muy bien. Buenas noches, Rosalía, ¿me escuchas? Buenas noches, sí. Ok, vamos a esperar tantito a ver si entra alguien más para poder empezar a explicar. Sí, está bien, maestro. Yajaira, Rosalía, ¿tienen calculadora a la mano? Yo sí, maestro. Nada más que estoy en el trabajo, pero lo más que puedo estoy aquí en la clase porque el miércoles no pude entrar y la verdad sí se me complicó muchísimo los procedimientos, pero sí me ayudó mucho ver su video, la sesión del miércoles. Ok, Pero ahorita, bueno, ahorita digo por si hay alguna interrupción o me llega a preguntar algo, si no le contesto rápido, es porque estoy en el trabajo, maestro. sí, está bien, no hay problema. Bueno, vamos a empezar. Primero, quiero preguntarles, ya empezaron a entregar varias actividades de la actividad integradora 1 y yo les decía que lo difícil no era el procedimiento, lo difícil era cuando usábamos nosotros la calculadora, era el error que estamos cometiendo, porque me han entregado actividades a algunas personas donde se están equivocando al momento de multiplicar exponentes, al momento de utilizar la notación científica, se están equivocando. Antes de continuar, para poder resolver la actividad integradora 2, necesitamos la ley de Ohm, pero antes de iniciar a explicarles lo que son las fórmulas de la ley de Ohm, quiero preguntarles primero si tienen alguna duda para poder resolver la actividad integradora 1. Si tienen dudas para revisarlo y como quiera al final, después de ver la ley de Ohm, les quiero poner unos ejercicios usando notación científica porque es donde estoy viendo debilidad. Me están entregando las actividades con todo el procedimiento bien, pero resultados mal. Entonces se están equivocando mucho al usar la calculadora. Por eso quiero al final ponerles unos 5 ejercicios donde ustedes hagan la multiplicación, donde hagan división, y si nosotros llegamos al mismo resultado,
para que las personas que no pudieron entrar vean el video y que hagan esos ejercicios en su calculadora. Y si no llegan al resultado es porque algo están haciendo mal. O sea, la intención, yo como les dije, ¿por qué me interesa mucho que aprendan a multiplicar con exponentes o que aprendan ustedes a utilizar lo que es la ley de Coulomb? Porque la ley de Coulomb, la fórmula con la que están resolviendo la actividad integradora 1, esa misma fórmula lo vamos a utilizar para la actividad integradora 3, para la actividad integradora 5, para el proyecto integrador. Entonces, quiero que les quede claro para que cuando ya estemos en la semana 2 con la actividad integradora 3, pues no se les dificulte mucho. Entonces, hoy voy a volver a reforzar esa parte donde estoy viendo debilidad al momento de que me están integrando, al momento de que me están entregando la actividad integradora 1. Ese es un punto. El segundo punto que les quiero comentar, y les había dicho la sesión pasada, es que para la generación de ustedes, los datos son diferentes. Entonces, he detectado algunas actividades que lo están resolviendo como generaciones pasadas, ¿sí? Desde el miércoles y en el mensaje de bienvenida les dije que tuvieran mucho cuidado porque la generación de ustedes es diferente. El problema es el mismo, los datos son diferentes, entonces se están guiando de lo que ven en internet y está mal. Y se lo estoy tomando como plagio porque están considerando, porque están haciendo la actividad integradora con los datos de otra generación y eso está mal. Yo por eso les dije en la sesión del miércoles que revisen bien lo que nos está pidiendo. Acuérdense, por ejemplo, cuando estuvimos en la sesión pasada, yo puse diferentes fórmulas y les dije, si nos pide la carga 2, ¿cuál utilizamos? Y ustedes me decían, no, que la fórmula amarilla. Que si me pide la fuerza, ¿cuál fórmula utilizo? No, la que está en verde. Si me pide carga 2, ¿cuál utilizo? Entonces, tenemos nosotros que revisar realmente qué es lo que nos está pidiendo, porque en base a eso, es lo que voy a resolver. Para la actividad integradora 2, yo siento que está muy sencilla, pero de igual manera se están equivocando al momento de poner el orden, pero ahorita lo revisamos. Es la última indicación antes de iniciar con la solución del problema. Los invito a participar en el foro Aprendiendo. En el foro Aprendiendo siempre nos hacen una pregunta detonadora, entonces los invito a que ustedes participen en el foro Aprendiendo. Ahorita ya realicé el cierre del foro Aprendiendo, pero todavía tenemos sábado y domingo para que puedan participar. Ok, Yajaira, Rosalía, ¿dudas de la actividad integradora 1? No, ninguna. Ok, nada más, porque también estoy viendo esto. Acuérdense que, por ejemplo, déjenme acepto a alguien más y ya les empiezo a explicar esa parte que me interesa. Ok, buenas noches, cielo. ¿Sí me escuchas bien? Ok, ¿ya pueden ver la pantalla de la actividad integradora? La actividad integradora 1, antes de iniciar con la ley de Coulomb, con la ley de Ohm, quiero volverles a recordar algo. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, mira. Ok. En la sesión pasada, no sé si recuerdan que al final me hicieron una pregunta porque, por ejemplo, tenemos el electrón y aquí viene carga Coulomb y masa, y la masa que está en kilogramos. Viene del electrón, viene del protón, pues el neutrón no tiene carga Coulomb, es 0. Pero, por ejemplo, me dice, un ion positivo de helio está formado por un núcleo con 2 protones. Aquí es donde se están equivocando y al final de la sesión alguien me hizo la pregunta y ya fue que les respondí. La ley, cuando nosotros utilizamos la carga, por ejemplo, el electrón sería la carga 1 y el protón sería la carga 2. Para la carga 2, para el protón,
aquí mismo te dice, está formado por un núcleo con 2 protones. ¿Qué significa? Que este protón, 1.60 21917 por 10 a la 19, lo tengo que multiplicar por 2. ¿Sí? Eso, así quedamos la sesión. La primera sesión, al final de la sesión, le hicimos ese comentario. El electrón no, porque aquí te dice, está formado por un núcleo con dos protones, 2 neutrones, pero el neutrón pues es 0. Y un electrón orbitando alrededor de él. Por lo tanto, para la carga Coulomb del electrón, pues sí tomo 1. ¿Sí? Ese error también se están equivocando. Y pues no les puedo poner que la tienen bien. Si nada más ponen un protón, no se las puedo poner que está bien porque las indicaciones de la actividad me dice que son 2 protones. Y también la otra recomendación que les hacía es que yo también me puse a revisar muchos videos de otros asesores y todos toman un protón. ¿Sí? Todos están tomando un protón, por lo tanto, les vuelvo a recordar que para poder resolver la actividad integradora 1, para resolver el punto de la fuerza, lo que nos pide en el 1.1, que es la magnitud de la fuerza eléctrica, tenemos que considerar 2 protones. No sé si tengan dudas con ese punto. Yo sí tengo duda. Sí, dime, Rosalía. ¿Cómo multiplicaríamos el protón 2 veces? Se haría como hemos venido haciendo, por ejemplo, en la calculadora científica, se le pondría el paréntesis, se pondría esta cantidad, esa que usted está marcando, y se cerraría otra vez el paréntesis y se pondría por y otra vez el paréntesis con la misma cantidad y ya me da el resultado. Me voy a ir tantito a la presentación. ¿Sí? Ahorita lo vamos a hacer. Ok. Ahorita lo vamos a hacer de 2 formas para que vean. Ok. Me voy a ir a la presentación. ¿Tienen calculadora a la mano? Sí. Ok. Aquí pues tenemos esto y aquí le voy a quitar esto. Por ejemplo, aquí, esto multiplíquenlo por 2, ¿cuánto les da? Lo pueden poner entre paréntesis o no, no es necesario, les va a dar el mismo resultado. ¿Cuánto les da? 3.204 por 10 a la menos 19. Es correcto. ¿Eso les dio? Lo que tengo ahí en la pantalla. Sí, a mí sí. Ok. Esa es una manera, porque te está diciendo que son 2 protones, entonces lo multiplico por 2. Esto, por ejemplo, esto si yo multiplico, esa es una manera. O la otra es, por ejemplo, decir, son 2 protones. Bueno, como son 2 protones, entonces lo sumo. Y si lo sumo, ¿cuánto me da? Hagan la sumatoria. Ok, ahí también lo voy a hacer yo.
Ok, ¿ya vieron que les da lo mismo si lo suman o lo multiplican por 2? ¿Me escuchan? Sí. ¿Les da lo mismo? A mí sí me dio lo mismo, 3.20, 43.84 por 10 a la menos 19. Se suma, no se multiplica, porque si ustedes multiplican, si aquí ustedes dicen, ah, es una multiplicación, están mal. ¿Sí? Ahí estaríamos mal. Ahí te dice que lo multipliques por 2 porque son 2 protones o le sumes otro protón y este es el mismo resultado. Aquí tiene que ser más. Rosalía, ¿dudas? Cielo, Yajaira, ¿dudas de qué es lo que van a hacer en ese punto? No, ninguna. Ok, creo que Rosalía se ocupó. Entonces, ¿dudas con la actividad integradora 1? Si no, para pasar a otros problemas. ¿No hay dudas? Para pasar ya a lo siguiente. No, creo que ya me quedó claro. ¿Ya te quedó claro? Sí, nada más quería confirmar esa parte para ver si sí lo había hecho bien. Ok. Como quiero ahorita al final les voy a poner unas multiplicaciones con notación científica porque se están equivocando al multiplicar o al dividir. Entonces, les quiero poner unos 4 o 5 problemas al final para que cuando los que vean la sesión también hagan la misma operación y si no llegan al mismo resultado que tenemos nosotros, significa que está mal. Yo la recomendación que les decía, por ejemplo, nosotros pues aquí somos 4 y lo vamos a confirmar entre los 4. Pero cuando estés haciendo la operación, háganla 2 veces. Si la segunda vez que lo hagan les da igual, significa que están bien, pero si la segunda vez que lo hagan y les da un resultado diferente, significa que están mal, que algo están haciendo mal, porque les digo que me están entregando actividades integradoras con errores de multiplicación o división. Es el uso de la calculadora. Ok, entonces vamos a empezar con la ley. Para entender la actividad integradora 2, vamos a utilizar la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm es la fórmula intensidad es igual a voltaje entre resistencia, dependiendo de lo que nos pida yo despejo y encuentro el valor de lo que me esté pidiendo. Ahorita vamos a hacer ejercicios. Yo siempre he dicho que el hacer ejercicios nos va a ayudar a entender mejor esta parte. Las características de la ley de Ohm dice que es una fórmula matemática que describe la correlación de los parámetros eléctricos. ¿Cuáles son los parámetros eléctricos? Resistencia, corriente y voltaje, con los que varían. Aquí es muy importante, por ejemplo, ahorita les voy a dar las unidades de medida de la resistencia, de la intensidad de corriente y el voltaje, porque eso es lo que tenemos que entender. De repente, por ejemplo, con Coulomb, con la ley de Coulomb, si nosotros tenemos centímetros o la actividad me da centímetros, yo no puedo utilizar centímetros, tengo que transformar a metros. Y me da micro Coulomb y lo tengo que transformar a Coulomb. Y también ahí es donde también he visto dudas al momento de hacer las conversiones, que fue lo que revisamos en la primera sesión y el foro está en novedades, el video está en el foro novedades para que lo puedan revisar. Ok, entonces la ley de Ohm es una ley en la electricidad que establece que la fuerza de una corriente continua es directamente proporcional a la diferencia de potencial. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Es el voltaje. E inversamente proporcional a la resistencia del circuito. La resistencia es la letra R. La R es la resistencia eléctrica. Y por resistencia eléctrica nos referimos al obstáculo que la corriente encuentra en su camino. Cuanto más alto sea, más difícil será la corriente que lo atraviesa. La unidad de medida de la resistencia son los ohms, ohmios.
o la letra griega omega, ¿sí? El voltaje, su unidad de medida es ohms. La resistencia, que diga, la resistencia, la unidad de medida son los ohms. Ahora vamos a ver la I. La I es la intensidad de una corriente eléctrica que atraviesa un conductor y la unidad de medida de la I son los amperes, amperios o la letra A. Y la V, que es el voltaje, pues la unidad de medida son los voltios. ¿Y qué es el voltaje? Cuando nos referimos a voltaje, nos referimos a la diferencia de potencial entre un punto con respecto a otro. Esto nos va a quedar claro ahorita con las diferentes fórmulas que nosotros tenemos. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. Por ejemplo, algo que van a estar ustedes usando a lo largo, voy a cortar, esto lo voy a hacer aquí, perdón. Ok, esta es la fórmula original. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Qué significa, por ejemplo, que si yo tengo que encontrar cualquiera de los valores, lo que yo tengo que hacer es despejar? Entonces, ahorita ya me voy a meter a los problemas y voy a empezar a despejar para que ustedes vayan viendo. Para la actividad integradora 1, también, por ejemplo, te dice, esta es la fórmula de la ley de Coulomb, pero quiero que me encuentres carga 2. ¿Qué tengo que hacer? Despejar. Esa es la duda que me preguntaban de hace rato también por medio del mensajero de la plataforma. Para yo poder encontrar la carga 2, yo necesito despejar de la misma, eh, de la fórmula de la ley de Coulomb. Entonces, ahorita vamos a hacer unos despejes para que aprendan cómo despejar dependiendo de lo que nos pida. La ley de Ohm, ¿dónde lo tenemos presentes en nuestra vida cotidiana? Por ejemplo, en un generador, cuando tenemos un generador de energía eléctrica, ahí tenemos lo que es la resistencia, ahí tenemos lo que es la intensidad de corriente y tenemos voltaje. Entonces, ahí vamos a encontrar la ley de Ohm. Es aplicable a muchos de los aparatos que nosotros encontramos dentro de nuestra vida real. El microondas, una plancha, un refrigerador, pues todos tienen voltaje, tienen intensidad de corriente y tienen resistencia. Esta es la otra cosa que les quiero volver a recordar. Acuérdense que, por ejemplo, siempre al final de la actividad integradora nos dice cómo nosotros aplicamos estas leyes a nuestras vidas diarias. Y de repente me ponen unas respuestas que luego te das cuenta que son de internet porque traen muchas frases o traen muchas palabras con mucho tecnicismo, ¿sí? Cuando usamos palabras con mucho tecnicismo es porque lo estamos agarrando de internet y lo estamos colocando. ¿Cómo están presentes estas leyes en nuestra vida diaria? Es lo que les decía ahorita. Un horno de microondas, una estufa eléctrica. Ahí está la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque maneja voltaje, maneja resistencia y maneja intensidad de corriente. Entonces, muchos aparatos que nosotros usamos dentro del hogar, ¿sí? O aparatos que están en algunos trabajos, aplica la ley de Ohm. Entonces, siempre traten de ponerlo con sus propias palabras de qué manera estas leyes están presentes en nuestras vidas. Hay muchos ejemplos de la ley de Ohm, de cómo están presentes en nuestra vida. Y este es un circuito eléctrico, y un circuito eléctrico va a estar presente la ley de Ohm al momento de prender las lámparas de la casa, al momento le digo, el refrigerador, todo está presente. Los elementos básicos de un circuito eléctrico son generadores o fuente de alimentación, las cargas, los elementos de control, elementos de protección y conductores. Eso es nada más la pura teoría y ahorita vamos a empezar a resolver problemas. Yajaira, Rosalía, Cielo, ¿tienen calculadora a la mano para empezar a resolver los problemas? Porque ahorita ustedes Sí. me van a ir resolviendo los problemas. ¿Sí? Ok, aquí está. Yo siempre les digo que hagan esto. Pongan datos para saber qué tenemos. Los datos que me va a dar el problema es voltaje, me va a dar la I, que es la intensidad de corriente, y me va a dar la resistencia. ¿Sí? Y ahorita vamos a resolver este problema. Ok, dice, ejemplo 1.
Calcula la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms. Esta es la resistencia, que son los 10 ohms. En los datos, ¿en dónde lo voy a poner? ¿En voltaje, en intensidad de corriente o en la resistencia? ¿En la V, en la I o en la resistencia? En la R. ¿Sí? En la R. Y la unidad de medida son los ohms. ¿Sí? Y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios. ¿En dónde lo voy a poner? ¿En la V o en la I? En la V. En la V, ¿sí? Y me dice que son 30 voltios. ¿Qué significa que yo desconozco la I? Ok, esta es la fórmula esta es la fórmula de la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. Ojo, puedo utilizar esta fórmula para encontrar la intensidad de corriente así como está. No. No, tengo que despejar. Tengo que poner a la I. La I tiene que estar en lugar de la V o del lado derecho, no importa. Por ejemplo, lo que veíamos la semana pasada, lo que veíamos el miércoles cuando despejamos Q1, Q2 y la distancia. Si la R multiplica a la intensidad de corriente, si está multiplicando, ¿cómo lo paso del otro lado? ¿Dividiendo? Es correcto. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. Es una ley de las matemáticas que nos dice que lo que está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, ¿sí? Lo que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. Lo que está sumando pasa del otro lado restando. Y lo que está restando pasa del otro lado sumando. ¿Dudas de cómo hacer un despeje? Aquí ya despejé, ¿sí? La R está dividiendo, la R está multiplicando, lo pasé al otro lado dividiendo y ya dejé a la I solita. ¿Dudas de cómo hacer ese tipo de despejes? No. ¿Dudas la ley de las matemáticas para hacer un despeje? No. Ok. Lo que está multiplicando, ¿cómo lo paso del otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Lo que está sumando, ¿cómo lo paso del otro lado? Restando. Restando. Lo que está dividiendo, ¿cómo lo paso al otro lado? Multiplicando. Ok, es correcto. Ya veo que sí le entiendo. Entonces, yo aquí ya tengo esto. Si yo tengo esto, es lo mismo como si tuviera esto. Siempre estamos acostumbrados que la incógnita nos queda del lado izquierdo. Entonces, si yo hago esto, yo la I, para que siempre sea así, si yo la I lo pongo así, es lo mismo que lo que tengo arriba, ¿sí o no? Esta fórmula que estoy señalando, que estoy marcando, ¿es la misma que tengo abajo? No. Sí es la misma. No importa si esté del lado izquierdo o si esté del lado derecho, el resultado me va a dar lo mismo. Y lo vamos a comprobar ahorita para que vean que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Nada más que está en diferentes órdenes, pero bueno. Entonces aquí me dice que voltaje, ¿cuánto es? 30 voltios. Y la resistencia son los 10 ohms. Ok. Lo voy a separar. Dividan 30 entre 10 ohms, ¿cuánto nos da? Tres. 3. ¿Cuál es la unidad de medida de la intensidad de corriente? De la I. ¿Cuál es su unidad de medida?
¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál es la unidad de medida? No. Amperes. ¿Sí? Me voy a regresar tantito. Aquí se los puse. Esto es lo que tenemos que acordarnos. La unidad de medida son los ohms, OHM, ohms, o los ohmios. La letra griega es omega. La I, que es la intensidad de corriente, su unidad de medida son amperios o amperes, o la letra A. Y la V de voltaje son los voltios, con la V. ¿Sí? Eso no se les debe de olvidar. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Y aquí el resultado dice, ¿cuál es la intensidad de la corriente que alimenta una lavadora de juguete? 3 amperes. ¿Sí? Aquí voy a hacer lo mismo para nada más para decirles que no importa el orden. Voltaje son 30 voltios. La resistencia son 10 ohms. Dividan 30 entre 10, pues nos va a dar 3 amperes. ¿Sí? Ahora sí, es lo mismo si lo tengo del lado izquierdo y si lo tengo del lado derecho. Por lo Sí. que Sí. ¿ya se dieron cuenta que sí? Aquí no importa, nosotros estamos acostumbrados a que siempre lo ponemos del lado izquierdo, pero puede quedar del lado derecho y el resultado les va a dar exactamente lo mismo. Ok, dudas de cómo encontrar la intensidad de corriente de un problema. No. Ok, vamos a pasar a otro problema. Me voy a llevar esta fórmula porque esta fórmula es la original y de ahí vamos a despejar. ¿Por qué estoy despejando? Porque quiero que ustedes aprendan a despejar. De repente van a ver algunos despejes que tienen que ir haciendo, entonces de esta manera ustedes van despejando y van encontrando los valores. Por eso la intención de no colocarles la fórmula directa, sino que vayamos viendo cómo se realiza un despeje. Ok, aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Datos. ¿Sí? ¿Qué datos tengo? Ahí voy. Aquí tengo datos, ¿sí? Aquí los datos me dice que es voltaje, resistencia y la intensidad de corriente. Por ejemplo, dice, calcula el voltaje. Lo que está en celeste, donde me dice calcula el voltaje, automáticamente ya me está diciendo qué voy a buscar. ¿Qué voy a buscar de ese problema? El voltaje. El voltaje, es correcto, ¿sí? Entonces, al voltaje le pongo esto. ¿Qué significa que no lo conozco? De repente, por ejemplo, es muy común. Yo les digo que pongan datos, porque ahorita les voy a poner un problema. Y ahorita vamos a hacer, después de este hacemos otro problema, luego otro problema, y luego les voy a poner un problema que quiero que ustedes resuelvan solos para ver si me entendieron lo que les dije. Somos muy dados que de repente no tenemos el dato y lo inventamos, ¿sí? ¿Cómo? Por ejemplo, lo que les decía que me pasó en la actividad integradora 1. Me pide la carga 2, y calcularon la distancia que era lo que me pedía en generaciones pasadas. Y hay un dato que sacan. Yo dije, ¿cómo sacaron este dato si nunca nos los da? Dice, ¿de dónde sale? Entonces, de repente inventamos datos y no, necesitamos ver qué es lo que nos proporciona, qué es lo que nos da, y en base a eso pues ya resolvemos. Ahorita les voy a poner una prueba. Esa prueba que les voy a poner es para ver si realmente entendieron la sesión, ¿sí? Pero ahorita lo hacemos, no se preocupen. Dice, calcula el voltaje entre 2 puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios. Eso que está, esa corriente de 4 amperios, ¿dónde lo voy a poner? ¿En la R o en la I? En la I. En la En la I, ¿sí? Acuérdense, la intensidad de corriente, ¿cuál es su unidad de medidas? Pues amperes o amperios, como ustedes le quieran llamar, ¿sí? Y presenta una resistencia de 10 ohmios. Pues entonces la resistencia me dice que son 10 ohms.
Si se dan cuenta, por ejemplo, esta fórmula que tengo aquí, ¿es la correcta para encontrar voltaje? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces ya nada más sustituyo. La I, ¿cuánto vale la I? La I vale 4 amperes. Siempre pónganle la unidad de medida a todo. Y la resistencia, pues me dice que son 10. Ok, multipliquen, hagan la multiplicación. ¿Cuánto les da? 40. 40. Ok, 40. ¿Cuál es la unidad de medida? ¿Cuál es la unidad de medida del volts? Del voltaje. Voltios. Es correcto, cielo. Voltios. ¿Sí? Esta es la unidad de medida. Volts o voltios, como ustedes le quieran llamar. Pero es la unidad de medida del voltaje. ¿Dudas de cómo resolver o cómo encontrar el voltaje de un problema? No. No. Ok, vámonos a otro problema. Ok, ahí está. Voy a volver a hacer lo mismo. Me voy a traer la fórmula original. Me voy a traer los datos. No voy a traer nada más la fórmula. Esta es la fórmula original y luego vuelvo a poner, perdón. Ok, voy a poner datos. Y me dice que en los datos, pues tengo otra vez voltaje, tengo intensidad de corriente y tengo resistencia. Ok. Y ejemplo 3. Calcula la resistencia atravesada por una corriente. ¿Qué voy a encontrar? ¿El voltaje, la intensidad de corriente o la resistencia? La resistencia. Ok, la resistencia es la que desconozco, entonces le pongo aquí. Ok, con una intensidad de 5 amperes. ¿En dónde va ese dato? ¿En voltaje, en la V o en la I? En la I. En la I. La intensidad de corriente es de 5 amperes. Y luego te dice con una diferencia de potencial de 11 voltios. Cuando hablamos de voltios, va en voltaje. ¿Sí? Ojo, esta fórmula no la puedo utilizar. Tengo que despejar. ¿Sí? Voy a dejar a la R solita. Si la I está multiplicando, ¿cómo lo paso del otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Ahí voy. Entonces sería voltaje, perdón, voltaje y aquí la I está multiplicando, entonces habíamos dicho que pasa dividiendo y ya dejamos a la R solita, ¿sí? Aquí lo que les dije de ese rato, ¿va? La R puede estar del lado derecho, pero siempre estamos acostumbrados nosotros a verlo del lado izquierdo. Entonces yo puedo hacer esto y ya vimos que el resultado no me va a afectar, el resultado es lo mismo, ¿sí? Pero siempre estamos acostumbrados a que la R queda de este lado. Entonces, ya nada más lo voy a resolver de este lado y la R va a quedar así. ¿Sí? ¿Dudas de por qué quedó la R del lado izquierdo? No. Ok, entonces ya nada más voy a sustituir. El voltaje me dice que son 11 voltios y la intensidad de corriente son 5 amperes. ¿Cuánto le da la resistencia? 55. No creo que les dé 55. A mí me dio 2.2. Es correcto, 2.2. Haz la operación otra vez porque 55 no es correcto. $2.2. Ok, aquí es donde les digo que, por ejemplo,
que me pasó en la actividad integradora 1, de que el procedimiento todo lo tienen bien, pero al momento de usar la calculadora es donde nos equivoquemos. Háganlo con calma, ¿sí? Hagan las operaciones con calma, y si ya lo hicieron una vez, vuélvanlo a hacer 2 veces, y si la segunda vez les da el mismo resultado, pues significa que está correcto, ¿sí? Entonces, esa es la recomendación que les doy, siempre háganlo 2 veces. En este caso, me da 2.2, y la resistencia, ¿cuál es la unidad de medida? ¿Cuál es la unidad de medida de la resistencia? Los ohms. Correcto, los ohms, o ohmios, como ustedes quieran llamarlo. Ahora sí, dudas de cómo calcular voltaje, de cómo calcular intensidad de corriente y cómo calcular resistencia. Nada más me quedó la duda porque no alcancé a escuchar por qué se quedó la R del lado izquierdo. ¿Por qué se quedó la R del lado izquierdo? Porque, por ejemplo, ahorita lo hicimos aquí. Aquí yo les decía que qué tenía que ver. Ahí voy. ¿Qué tenía que ver si aquí ya despejé? Porque, por ejemplo, yo despejo de lo que está en amarillo, y lo que está en amarillo dice, la resistencia, como está multiplicando, ¿cómo lo paso al otro lado? Dividiendo, ¿sí? Entonces me queda la fórmula así. Y es igual a voltaje entre resistencia. Yo les decía que si había alguna diferencia, si la I la ponía de este lado, y me dijeron que sí, y aquí se los demostré que no, ¿sí? Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí pusimos a la I del lado izquierdo, a la I del lado derecho y a la I del lado izquierdo, y al final el resultado me da lo mismo. Entonces, ya sea que la I esté de este lado o la I la tenga de este lado, no importa, el resultado va a ser lo mismo. ¿Qué fue lo que les dije ahorita aquí? Aquí, por ejemplo, yo puedo tener la R del lado izquierdo, o puedo tener esta parte aquí, o lo puedo hacer así. Ahí voy. Ahorita lo eliminé, pero aquí está. Yo puedo tener la R de este lado, sustituyo, ¿sí? Ya sea que la tenga del lado derecho, del lado izquierdo, al final el resultado me va a dar 2.2 ohms. Ok, ya, es lo mismo, gracias. Sí, es lo mismo, no importa. Entonces, pero les digo que nosotros desde pequeñitos estamos acostumbrados que la incógnita siempre está del lado izquierdo. Desde pequeñitos ya traemos ya lo tenemos grabado desde que empezamos a ver números, matemáticas, sabemos que la incógnita siempre está del lado izquierdo. Ok, vamos a pasar a otro problema, vamos a utilizar una fórmula diferente, ¿sí? Esta es otra fórmula, la potencia es igual al voltaje al cuadrado entre resistencia. Aquí me pide calcule la potencia disipada. Para cuando yo quiero calcular la potencia disipada, esta fórmula es la que voy a utilizar, que está en amarillo, ¿sí? Y voy a borrar esto. Ok, vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Datos. Datos. Ahora tengo la P, tengo voltaje y tengo resistencia, ¿sí? Esos datos me los tiene que proporcionar la actividad. Ok. Dice, calcule la potencia disipada en una resistencia de 5 ohms. Lo que está en amarillo, la resistencia de 5 ohms, ¿en dónde lo voy a poner? ¿En la P, en la V o en la R? La R. En la R, ¿sí? Y luego lo que está en verde me dice, si la diferencia de potencial medida entre sus extremos es de 12 voltios, ¿va en la P o va en la V? En la La V. V. Es correcto, en la V y es de 12 voltios. ¿Qué significa? Que la P desde un principio me dice lo que estoy buscando. Calcule la potencia disipada. Ojo, este es el error que me estaban cometiendo en la actividad integradora 1, porque la actividad integradora 1 te dice, calcule la carga 2, ¿sí? Y me están buscando distancia. Yo dije, ¿por qué buscan distancia si el mismo problema me está pidiendo desde un principio que yo calcule la carga 2? Entonces, siempre revise lo que nos pide,
¿sí? Siempre, siempre. Pongan datos para saber qué es lo que tenemos, qué es lo que vamos a buscar, qué es lo que desconocemos. Y esto es una manera muy fácil. Ya teniendo los datos, yo ya sé qué voy a utilizar. Ahora sí agarro y ya nada más sustituyo. Ya teniendo los datos, me dice, ¿cuánto vale el voltaje? El voltaje vale 12. ¿Sí? 12V al cuadrado. ¿Cuánto vale la resistencia? 5 ohms. Ok. Háganme esta operación, ¿cuánto les da? La intención que ustedes hagan las operaciones en la calculadora es para que ya vayan viendo cómo resolver un problema, porque les dije que el error que estoy encontrando es que de repente no usamos la calculadora correctamente. Yo les dije desde un principio, pueden utilizar la calculadora de Google, pero por ejemplo, más adelante vamos a utilizar, para encontrar un ángulo, vamos a utilizar senos. Y la calculadora de Google no me va a ayudar. Hay otra calculadora que también está en Google, pero si no, yo utilizo esta calculadora. Aquí puedo hacer, para la siguiente semana, la semana 2, vamos a calcular ángulos de un triángulo. Y para calcular ángulos de un triángulo necesito una aplicación que está en este celular. O también les voy a mostrar una calculadora que está en internet. ¿Sí? Es diferente a la calculadora de Google. Si utilizo la calculadora de Google no me da el mismo resultado, entonces tenemos que tener cuidado las operaciones que utilizamos. Ok, ¿cuánto les da? 2.4. 2.4. ¿Todos llegaron al mismo resultado? ¿A todos les da lo mismo? Sí. Ok. Déjenlo algo. Ahorita les digo la unidad de medida. 12 al cuadrado me da 144. Ah, espérame, lo voy a hacer por partes. Yo siempre he dicho que necesitamos, cuando me hagan las operaciones en la actividad, háganlo por partes, porque, por ejemplo, cuando me lo hacen por partes, si hay algo que está mal, yo les puedo decir, están mal en este punto. Y si no veo operaciones, se equivocaron. 12 al cuadrado me da 144. Y si divido 144 entre 5, a mí me da otro resultado. A mí me da 28.8. Revísenlo. Cierto. El 12 No, porque no lo elevé al cuadrado. Ok. Ojo. También me pasó lo mismo. Acuérdense, por ejemplo, cuando yo utilizo la ley, cuando utilizo la fórmula de la ley de Coulomb, la distancia está elevada al cuadrado. Y también hicieron exactamente lo mismo que nos pasó ahorita. No lo elevan al cuadrado y lo dividen así como nos da 3.1 por 10 a la menos 11. Y está mal. ¿Por qué? Porque ahí mismo la fórmula me dice que ese resultado lo eleva al cuadrado. Entonces, aquí pasó exactamente lo mismo. El 12 se eleva al cuadrado. Por eso aquí lo hice por partes. Me da 144. Acuérdense que aquí es voltios. Queda voltios al cuadrado. Entre ohms y la potencia disipada, la unidad de medida son los vatios. Y la letra es la W. ¿Sí? Esa es la unidad de medida de la potencia disipada. Voltaje al cuadrado entre ohms me da vatios, o W. ¿Dudas de ese problema? no. ¿No? ¿Nadie tiene dudas? Seguro, porque ahorita les voy a poner una prueba. No es mi intención eh, presionarlos. Yo lo que quiero ver es que si realmente no les quedó dudas de lo que acabamos de hacer. Ok, no hay dudas para mostrarles el problema que van a hacer ustedes solitos y ahorita me dan la respuesta. ¿Sí? Ok.
Resuélveme este problema. Si alguien lo logra resolver 2 minutos o 3 minutos, porque todavía me interesa ponerles algo antes de que terminemos la sesión. 2 minutos. Yo tengo una duda. Dime. En lo de vatios es lo mismo que watt. Es Que watt. correcto. Ah, Ajá. ok. Muy bien. Gracias. Me voy a regresar tantito. Aquí le voy a poner vatios o watts. Para que no, vatios es lo mismo que watts, pero sí tienes razón, muchos lo conocemos como watts, para que no nos vayamos a equivocar. Ya, además para que esa presentación, ahorita la voy a subir, voy a subir el video en Foro Novedades y voy a subir la presentación a Foro Novedades. Y también el video va a estar en la pizarra de sesiones. Y el recurso nada más va a estar en Foro Novedades. Ahí va a estar este recurso para que lo revise. Si alguien encuentra el resultado, me dice. Si no, yo ahorita lo voy a resolver. Yo nada más quiero que se den cuenta que cuando no tenemos un dato, lo podemos calcular o lo podemos encontrar. Ya lo resolví. Me da como Ya resultado lo 49. 49 de potencia. Sí. Le vamos a poner 49 watts o vatios. A mí también me dio Ok. 49. Ok, entonces déjenlo resuelvo yo. ¿Sí? Pero lo primero que tengo que hacer es colocar datos. Eso es lo primero que tengo que hacer, datos. Y voy a poner potencia, voy a poner voltaje y voy a poner resistencia. Y empiezo a leer el problema y voy colocando la información que me va proporcionando. Dice, calcule la potencia disipada. Ya desde aquí me dice que yo no conozco la potencia. Luego dice, que tiene una intensidad de corriente de 4 amperes. ¿En dónde lo voy a poner? ¿En la V o en la R? En la R. Cielo, Rosalía, ¿dónde lo voy a poner? Ok, déjenles digo que estamos mal. La intensidad de corriente son 4 amperes. El voltaje, su unidad de medida no es amperes. La resistencia, su unidad de medida no es amperes. El voltaje, su unidad de medida son los voltios. Y la resistencia, la unidad de medidas es los ohms. ¿Qué significa? Que me está dando otro dato que no tiene la fórmula. ¿Sí? No tiene la fórmula, que es la I. Si yo desconozco la I, si yo conozco la I, que es la intensidad de corriente, y son 4 amperes, dense cuenta de algo. Si la diferencia de potencial medida entre sus extremos es de 14 voltios, ¿esos 14 voltios van en la V o en la R? ¿En la V? Es correcto, va en la V. 14 voltios. ¿Qué significa? Que también que no conozco la R. Tengo dos incógnitas. Cuando tengo dos incógnitas, yo no puedo encontrar la potencia disipada porque no conozco la potencia y no conozco la resistencia. ¿Qué tengo que hacer? Agarrar las fórmulas que ya vimos y encontrar primeramente la resistencia. ¿Sí? ¿Sí, Yajaira? ¿Sí, Rosalía? ¿Sí, Cielo?
Sí. Ok, porque eso que les estoy diciendo ahorita pasa en la actividad integradora. No se las puedo, es que la actividad integradora, la intención es no decirles tal y como está, ¿por qué? Porque la idea es que ustedes piensen. Pero en la actividad integradora pasa esto que está pasando. No puedo calcularlo con la fórmula directa, ¿por qué? Porque no tengo dos incógnitas. Y cuando tengo dos incógnitas, primero necesito encontrar la resistencia y luego ya calculo la potencia. Ok, voy a utilizar la fórmula que está en naranja. ¿Y conozco el voltaje? Sí, conozco el voltaje, son 14 voltios. 14 voltios. ¿Conozco la I? Sí, son 4 amperes. Ok, divídame 14 entre 4, ¿cuánto les da? 3.5. Ok, ¿cuál es la unidad de medida? Unidad de medida de la resistencia. Ohm. Ohms, es correcto. ¿Sí? Entonces, aquí está. Ahora sí, ya conozco la resistencia, que son 3.5 ohms. Ok, y ahora sí, ya puedo encontrar la potencia disipada. ¿Por qué? Porque ya nada más tengo una incógnita. Esta es la parte que quiero que ustedes me entiendan que sí. Yo puedo encontrar otro valor y a partir de ese valor puedo encontrar lo que me están pidiendo. Ok, aquí sería voltaje, pues son 14. Perdón. 14, 14 voltios. Y, ok, este está al cuadrado. Voy. Y la resistencia, pues es 3.5, que es el que acabamos de encontrar, 3.5 ohms. Ok. Lo vamos a hacer por partes. 14 al cuadrado, pues ¿cuánto nos da? 196. No sé. ¿Sí les da eso? 196. Sí, 196. Entre 3.5. 56. 56. A ver, 196 entre 3.5. Es correcto, 56. ¿Y cuál es la unidad de medida de la potencia? Watts o voltios. ¿Vatios o watts? ¿Sí? La potencia es watts o vatios. Ok, dudas de lo que acabamos de hacer ahorita. ¿No hay dudas, Yacaira, Rosalía, Cielo? Disculpe, ¿me puede repetir el procedimiento? Lo que pasa es que estaba ocupada. ¿Todo o qué parte? Pues veo que entonces sí me equivoqué porque entonces no era en la R lo que pusimos. Ok, es lo que les decía ahorita, por ejemplo, tenemos que ver, Rosalía, qué es lo que nos está dando la actividad. Por ejemplo, deja quito todo esto. Cuando nosotros vamos leyendo el problema, vamos colocando los datos donde corresponden, pero por ejemplo, aquí al principio me dice, calcule la potencia disipada, ¿sí? ¿Qué me dice? Que la potencia no la conozco. Dice que tiene una intensidad de corriente de 4 amperes. Yo nada más, en mi fórmula tengo voltaje y tengo resistencia. La intensidad de corriente, 4 amperes, yo no lo puedo poner el voltaje. ¿Por qué? Porque el voltaje, su unidad de medida son los voltios. Yo no lo puedo poner en la R porque la unidad de medida de la resistencia son los ohms. Si me está dando un dato que no tiene la fórmula, pues lo tengo que agregar y poner que la I. ¿Por qué? Porque la intensidad de corriente, su unidad de medida son amperes. ¿Qué significa que yo desconozco? Y luego me dice, si la diferencia de potencial
entre sus extremos es de 14 voltios. Aquí ya tengo esto. Pero la resistencia no lo conozco. ¿Sí? No la conozco. Tengo dos incógnitas. Y cuando tengo dos incógnitas, yo no puedo resolver esa fórmula que tengo en azulito, yo no la puedo resolver. ¿Por qué? Porque desconozco la P y desconozco la R. Pero con la fórmula que voy a poner en verde, yo puedo encontrar la resistencia. ¿Sí? Por lo tanto, la resistencia es voltaje entre intensidad de corriente. Entonces, por eso pongo 14 voltios. ¿Por qué? Porque los voltios valen 14 y la resistencia vale 4 amperes. Espérame tantito. Ok, 14 voltios y 4 amperes. Entonces ya divido 14 entre 4 y me da 3.5 ohms. Y ahora sí, yo ya conozco la resistencia. Aquí ya no es incógnita porque ya la encontré. 3.5 ohms, ¿sí? Y ahora sí, si te das cuenta, ahora ya nada más tengo una incógnita que es la potencia, por lo tanto ya puedo utilizar la fórmula en azul. ¿Cuánto vale el voltaje? El voltaje vale 14. ¿Sí? Aquí está, el voltaje vale 14. ¿Cuánto vale la resistencia? La resistencia vale 3.5 ohms. 14 al cuadrado es 196, entre 3.5 me da 56 watts o vatios. ¿Sí? Watts o vatios. Ahora sí, Rosalía, ¿dudas? Ya la entendí, gracias. Ok. Nada más les voy a poner dos pruebas. Por lo que les decía, porque quiero que los demás que no han entregado la actividad integradora 1 verifiquen, lo hagan también ahí, porque porque estoy viendo que se están equivocando en los exponentes. Entonces, ahorita ustedes me van a hacer dos operaciones, una multiplicación y una división. Les digo que donde se están equivocando es al momento de hacer una multiplicación o hacer una división. Entonces, hágame esta multiplicación y díganme cuánto les da. Quiero ver si llegan al mismo resultado. Esta es la multiplicación y vamos a hacer una división con los mismos datos. Hagan la operación de arriba para ver si les da lo mismo. En lo que yo pongo la división para ir avanzando y ya se puedan ir a descansar. ¿Cuánto les da la multiplicación de arriba? Primero quiero que lo hagan ustedes y ahorita lo hago yo para ver si llegamos al mismo resultado. El miércoles les enseñé una tecla que se llama EXP. Pero quiero ver cómo lo están haciendo para ver por qué están cometiendo muchos errores con la actividad integradora 1. ¿Cuál es la intención de hacer esta pequeña prueba? Lo que les decía que la ley de Coulomb, la fórmula de la ley de Coulomb, esta multiplicación y división con los exponentes los van a volver a hacer en la actividad integradora 3, en la actividad integradora 5 y en el proyecto integrador van a estar utilizando notación científica. Entonces, quiero ver si todavía tienen dudas. Yo lo que les decía, que los que no pudieron asistir a la sesión, cuando vean la grabación, hagan el procedimiento en su calculadora. Y si no llegan al mismo resultado que nosotros vamos a llegar, significa que están haciendo los cálculos mal. Eso es lo que me está pasando. Las actividades integradoras que me están entregando
están mal sus operaciones. Yajaira, Rosalía, Cielo, ¿cuánto les dio en el primero? Ya, me sale 6.84, 59. 6039 por 10 me a la menos 32. Ok, espérame otra vez. Espérame. ¿Cuántos dices que te dio? ¿Yo o Sí, la compañera? cualquiera de las dos, porque ahorita las escuché a las dos al mismo tiempo y no encontré cuál era. ¿A quién le dio a la menos 32? A mí. Ok, ¿cuánto te da? Me da 6.84 6039 por 10 a la menos 32. ¿Así como está? ¿Así como lo tengo en la pantalla? 6.80. A mí me dio Le distinto. falta el 6 después del 39. Le falta el 6. Aquí. Ajá, así. ¿Les dio lo mismo a las demás? No. No. Ok. Ese es el error que están cometiendo en la actividad integradora 1. ¿Sí? ¿Quieren que lo haga en la calculadora de Google para que lo vean paso a paso? Sí. Ok, voy a Sí. utilizar la calculadora de Google. Esto ya lo habíamos hecho el día miércoles hicimos esta operación, ¿sí? Ok, quiero que ustedes me dicten, dense cuenta, aquí tengo entre paréntesis, díctenme el primer número, 5.45, ¿qué? 67. 5.45, 67, 89. 89. Por 10 a la menos 21. Ok, yo la tecla que utilizo es esta tecla que está aquí donde está el dedito que dice EXP. Entonces Sí. le oprimo aquí y le pongo menos 21 y lo cierro. Ok, ¿dudas de lo que acabo de hacer? No. No. Ok, ahora sí va multiplicado, abro paréntesis y ahora sí dícteme el siguiente número. 12.54. Ajá. 56.8 Ajá. por 10 a la menos 12. Ok, utilizo la misma tecla, la XP, le pongo menos 12, cierro y le pongo igual. Me da 6.845912 9 a la menos 32. ¿Eso les da? A mí sí. Sí. 5912 9 a la menos 32. Ok, lo voy a copiar aquí. Me voy a ir al recurso. Entonces aquí me quedaría 6.8459, 6.84, 6.845912 por 10 a la menos 32. Ok, dudas de cómo llegar a ese resultado. Ahí le faltó un 9. ¿Ese puede quedar de fuera o...? Ah, sí, cierto, sí, aquí está. Perdón, es que no lo copié correctamente, pero sí me faltaba un 9. Ok, hagan la división ya para que nos podamos ir a descansar. Cuando es división, yo no lo pongo entre paréntesis, lo hago directo. Nada más si utilicen la tecla XP. Y a mí me da 4.34953. Le voy a poner todo, por 10 a la menos 10. Ok, ¿les da eso a ustedes?
Yajaira, Rosalía, Cielo, ¿les da eso? Sí. Rosalía, Yajaira, No, a mí Yajaira, no. Yajaira, ¿te da eso a ti? Ok, ahí va. Ahorita me voy a la calculadora de Google. Me sale lo primero, pero no me sale el 255. El 4.349.53.6 sí, pero 255 no. Ok, a veces depende mucho de la calculadora. Ahorita lo voy a hacer en la calculadora de Google. Cuando yo tengo una división, por lo regular nunca lo pongo entre paréntesis. Ahí está, 5.45. Vayan viéndolo para que me digan 67.89 por 10 a la menos 21. Entonces le pongo XP menos 21. ¿Sí? Ahí escribí lo que va arriba. Luego le pongo entre 12.54, 568. Si pongo un número mal, dígame, porque también de repente yo me puedo equivocar. No se mira la calculadora. Ah, perdóname. Ahí va. Ahí va. ¿Ya la pueden ver? Ahí le puse 5.456789 a la menos 21 entre 12.54568 por 10 a la menos 12. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta cómo lo metí? ¿O quieren que lo vuelva a hacer? Sí, así está bien. Igual así la metí. Ok, dense cuenta, le voy a dar igual. A lo mejor yo me equivoqué, yo también me puedo equivocar. Entonces le doy igual y me da 4.34. Ahorita lo voy a escribir 4.34, 953, 63 por a la menos 10. Ok, me voy Así a es ir como a... me salió a mí. ¿Así te salió? Ok, ahí voy a ver. Vamos a ver la diferencia. 4.34953. Ah, está bien. Si le sale, si esto no le sale, por ejemplo, ahí voy. Por ejemplo, si esto no le sale 953, porque hasta ahí queda 95, 363. Si le sale así, está bien. ¿Sí? ¿Por qué sale así? Si se dan cuenta, todo está igual hasta 4.34953 por 10 a la menos 10. Lo que pasa es que de repente hay algunas calculadoras que tienen diferente capacidad y por eso nos da más decimales, ¿sí? Pero no pasa nada. Si se dan cuenta, hasta aquí es lo mismo, ¿sí? Hasta aquí es lo mismo. Me salió hasta el 6. Es hasta el 6. Sí, está bien. Si Ajá. se dan cuenta, de cualquiera de las dos formas les puede salir. 59, les sale 959, 434, 900, ya no. 4.34, 953, 63 por 10 a la menos 10. Ahí está. 4.34, 953, 63 por 10 a la menos 10. Pero es lo mismo. Si se dan cuenta, por ejemplo, este 6.2, el 5, como pasa arriba de 5, se redondea a 1. Por eso queda 4.34, 953, 62 y aquí es 63. ¿Sí? ¿Dudas? Si me da así o me da así, está bien. Pero ¿qué es lo que nos está pasando? De repente alguien le da así, menos 21. Ahí ya está mal. ¿Sí? Les está dando, el exponente les está dando otro número diferente que nada que ver. Entonces, ¿qué significa? Que la multiplicación o la división algo están haciendo mal en la calculadora. Por eso nada más quise volver a tocar este punto para que revisen bien. Ahorita, por ejemplo, hagan la operación para los que no asistieron a la sesión.
hagan la operación para que se den cuenta si están usando correctamente la calculadora o se están equivocando en algo, porque me están entregando actividades que tienen errores de exponentes. ¿Sí? Ahora sí, Yajaira, Rosalía, Cielo, ¿una duda que ustedes tengan? O sea que si en nuestra actividad nada más aparecen los números cortados como los del principio, estará bien, nada que no cambie el exponente y ya. Es correcto. Cuando yo veo así, ahí sí está mal. ¿Sí? Porque el exponente, ese menos 21 ya me está dando otro número diferente. Algo hicieron mal. En el procedimiento algo está mal. Les tiene que dar así, menos 10. O, por ejemplo, les decía la otra vez, si a ustedes este punto se lo ponen aquí y les da aquí menos 11, también está bien. Tiene mucho que ver dónde está el punto. Si me dicen que es punto 43, 49, 53 por 10 a la menos 11, es correcto. ¿Sí? Pero por lo regular siempre nos va a dar igual. Y aquí es menos 10. ¿Dudas de lo que acabamos de hacer el día de hoy? Yajaira, Rosalía, Cielo, ¿no hay dudas? En la primera parte tenía la duda yo de cómo sé cuando algo está dividiendo o multiplicando, cuando voy a despejar. ¿Cómo sé cuál es la que está dividiendo o cuál es la que está multiplicando? Por ejemplo, voy a agarrar esta fórmula. Sí. Voy a poner más aquí. Ok, ahí va. Por ejemplo, la I está multiplicando, está dividiendo. Está multiplicando. Es correcto. La R está multiplicando, está dividiendo. La R está multiplicando, está dividiendo. Multiplicando. Exacto. Ok, si yo tuviera aquí, por ejemplo, voltaje, yo tuviera la I aquí. Ahí va, la I aquí. Y aquí tuviera es igual a R. Ok. Ahorita le cambio a una I mayúscula. Por ejemplo, ahí yo quiero dejar solito a la V, ¿sí? Yo quiero dejar solito a la V, pero la intensidad, pero la I está dividiendo. Y quiero dejar el voltaje, lo quiero dejar solo porque voy a encontrar voltaje, pero tengo esta fórmula. Aquí la I está dividiendo o está multiplicando. Dividiendo. Es correcto. Y si está dividiendo, ¿cómo lo voy a pasar del otro lado? Multiplicando. Es correcto. Y me queda así. Ya la I estaba dividiendo, lo pasé del otro lado y me queda multiplicando. ¿Sí, Yajaira? Sí. Sí. Sí, Ok. me quedó claro. Yajaira, Rosalía, Cielo, ¿alguna duda más que tengan? Ninguna. Ok, el día de mañana sábado yo me conecto desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. ¿Sí? Por cualquier duda que ustedes tengan me pueden preguntar por medio del mensajero de la plataforma. Y ¿De el las 5 domingo a las qué, perdón? de mañana sábado me conecto de 5 a 7. Ah, De ok. 5 de la tarde a 7 de la noche. Los sábados y domingos no debemos entrar nosotros, pero yo siempre entro a esa hora por si hay alguna duda que ustedes tengan, se las pueda resolver lo antes posible. Acuérdense que las respuestas nosotros tenemos que responderles antes de 24 horas. Yo si puedo, les contesto antes. Y el domingo estoy desde las 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde conectado por cualquier duda que ustedes tengan. Pregúntenme, ¿sí? No se queden con dudas. Cualquier duda que ustedes tengan, yo voy a estar el domingo conectado toda la mañana
para poder darles rápida respuesta a sus dudas. Si ya no tienen ni una duda, Yajaira, Rosalía, Cielo, pues de mi parte es todo. Que pasen una bonita noche. ¿Querías decir algo, Muchísimas Rosalía? gracias, maestro. Ok, cuídense, que descansen. Hasta luego, muchachos. Gracias. Hasta luego, compañeras. Bye. Bye. Hasta luego.